Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Medicamentos para el colesterol que matan. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes investigación de última hora. Es algo que nosotros veníamos hablando hace muchos años, pero ahora ya la ciencia lo dice, y ya cuando la ciencia lo dice, pues la ciencia lo dice, ¿no? En el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando de que la forma más efectiva, que no falla, eficiente y rápida de bajar el colesterol es reducir el consumo de carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, helado, ese tipo de cosas, ¿no? No falla. De hecho, hay toda una campaña para vendernos medicamentos para el colesterol. Y hay una variedad de medicamentos para eso increíble. Y tienen a media población metida en el tema de medicamentos para el colesterol. En el libro de diabetes hago la misma advertencia porque ya se estaba viendo que mientras más se consuma los medicamentos para el colesterol, más difícil es controlar la diabetes. Pero ahora ya sale una investigación, por ejemplo, hay cantidad de gente tomando medicamentos como Mevacor, Lipitor, Pravachol, Lescol, Socol, Líbalo, Crestor. Todos estos son medicamentos que son medicamentos químicos para forzar al cuerpo a reducir la producción de colesterol. Ahora se descubrió, y se acaba de publicar ahora en marzo del 2015, un estudio con varios científicos prominentes japoneses que demuestra que realmente esos medicamentos son los que causan el fallo al corazón. O sea, que nos están dando un medicamento para bajar el colesterol porque dice que el colesterol aumenta el riesgo de ataque al corazón, pero es el medicamento el que se ha descubierto que causa el fallo al corazón. El mismo medicamento que nos están dando, que son las llamadas estatinas, no solamente está causando fallos al corazón, también está causando lo que llaman arteriosclerosis, que quiere decir endurecimiento o calcificación de las arterias, que es lo que luego termina en un ataque al corazón. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Lo que básicamente ha salido en este estudio, ¿verdad?, que está fascinante, es esto. De hecho, si usted quiere ver el estudio y usted lee inglés, búsquese el doctor Okuyama, y le pone la palabra estatinas. Y va a ver el estudio, ¿no? De hecho, ya hay materiales impresos en español que usted puede ver en la internet. Básicamente, todos los medicamentos que se utilizan para reducir colesterol, todos funcionan más o menos igual. Todos funcionan suprimiendo o aplastando una enzima. Es una enzima que el hígado utiliza para producir el colesterol. El colesterol de su cuerpo no viene principalmente del colesterol que usted come, viene de lo que su hígado produce. Es uno de los malentendidos más grandes que tienen las personas. Lo vengo diciendo en El Poder del Metabolismo desde el 2006. El colesterol que está en su sangre, si está muy alto, no es que usted esté comiendo mucho colesterol, no tiene nada que ver. Es que su hígado está produciendo mucho colesterol. Y el hígado no está loco y el cuerpo no está loco, está produciendo mucho colesterol porque necesita producirlo. Sobre todo cuando usted está comiendo demasiados carbohidratos. Todos los medicamentos para el colesterol, Lipitor, Crestor, todos ellos lo que hacen es que suprimen esta enzima. Cuando suprimen esta enzima, evitan que el cuerpo, acá en el hígado, bloquean la producción de colesterol del hígado. O sea, que evitan que el cuerpo pueda hacer más nuevo colesterol. Pero no resuelven el problema, porque ahora lo que se descubre es que todas estas estatinas, todas se llaman estatinas, realmente son unos medicamentos que son bien antiinflamatorios. O sea, todos los medicamentos para el colesterol, todos son antiinflamatorios, se bajan la inflamación. Por eso que las estatinas, que son medicamentos antiinflamatorios para el colesterol, también se están usando hoy en día para los pacientes de cáncer que tienen mucha inflamación, porque son magníficos reduciendo la inflamación. Ahora, hay un problema, que no hay nada gratis en la vida. Las estatinas consumen el CoQ10 del cuerpo. CoQ10 es una enzima
Por ejemplo, el aceite de coco que nosotros usamos en Natural Slim, que se llama Coco Ten Plus, pues es aceite de coco orgánico con CoQ10. ¿Por qué? Porque esta enzima es una enzima que mete oxígeno al cuerpo. La descubrieron los japoneses también. Eso mete oxígeno al cuerpo y levanta el metabolismo. Por eso cuando nosotros vimos cuando se combinó con el aceite de coco, pues la gente baja de peso muchísimo más rápido cuando es aceite de coco con CoQ10. Pues el CoQ10 lo necesitan todas las células de su cuerpo para poder producir la sustancia que se llama ATP, que es la energía de su cuerpo. ATP quiere decir adenosine trifosfate, trifosfato de adenosina. O sea, todas las células de su cuerpo tienen su mitocondria, que es la parte central, o no tiene que estar necesariamente en el centro, puede tener varias mitocondrias, y ahí se produce la energía del cuerpo. Y cuando entra ahí la glucosa y la proteína y todo lo que usted come, eso se convierte, usando CoQ10, se convierte en ATP, que es la energía que usted siente, que es lo que le hace adelgazar, sentirse bien, evitar el cáncer y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Las estatinas básicamente lo que hace es que bloquean esta enzima, pero en el proceso también destruyen el CoQ10. Cuando destruyen el CoQ10, se baja la producción de energía del cuerpo y se debilita el músculo cardíaco, porque el corazón es un músculo, lo que pasa es que es un músculo que no puede parar. Su músculo no puede parar de latir, porque si para se le acaba la vida. Así que usted puede que descanse, pero el corazón no puede dejar de latir, porque se acaba la vida. Entonces, básicamente lo que ha descubierto el doctor Okuyama y un grupo de investigadores de Japón es que las estatinas, todas ellas, básicamente lo que hacen es que están robándole al cuerpo el CoQ10, también le roban al cuerpo el selenio, que tiene que ver con el cáncer, y están produciendo las estatinas, estos medicamentos para el colesterol, están produciendo dos cosas seguras: un fallo al corazón y arteriosclerosis, que quiere decir que las arterias se van endureciendo y se van llenando de calcio y de colesterol. Básicamente, estos medicamentos para el colesterol, que nos los vendieron con la idea de que nos protegiera de un ataque al corazón, porque el colesterol es toda una mentira. La mejor forma de usted bajar el colesterol es póngase a leer el libro El Poder del Metabolismo, hágase la dieta 3x1, tome agua y quítese los medicamentos. Fuera de eso, hay muchas personas que están perdiendo su mente, porque también están las estatinas, hay otros estudios que la están ligando a la demencia y al Alzheimer. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.